nuestro tema es la guía del Espíritu. Mire qué importante es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Todos en nuestra vida, en la vida cotidiana, vamos a tener problemas de diferentes tipos, problemas económicos, problemas de salud, problemas familiares, problemas entre hermanos, problemas en la iglesia, problemas en la calle, problemas en el trabajo. Todos vamos a tener de alguna manera alguna dificultad, algún problema, alguna situación que nos lleve a reflexionar o tal vez alguna situación tan difícil que nos lleve a pensar, que nos lleve a meditar qué camino tomo, qué hago. Y José estaba en una encrucijada, José estaba en una situación muy difícil porque su novia, a quien él no había tocado jamás, estaba embarazada. Ahora yo quiero que usted piense qué sentimientos cruzaron en el corazón de José. Era un ser humano normal, común y corriente, tenía emociones, tenía sentimientos. Ya sabemos que él sabía que algo no andaba bien, por eso es que él quiso dejarla, pero en secreto, para que nadie se entere. Entonces, algo estaba sucediendo en su cabeza, como muchas veces cuando estamos nosotros en problemas, en dificultades, también algo sucede en nuestra cabeza. Empezamos a darle vuelta al asunto, ¿sí o no? Cuando tenemos problemas, le damos vuelta buscando una solución. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si es un problema económico, estamos pensando a quién le presto. Voy a mi papá, voy al banco, voy al prestamista, hago una junta. ¿Cómo hago? Necesito dinero. Empezamos a buscar soluciones. Él empezó a buscar soluciones y la mejor solución que él encontró es quedarse callado y dejarla en secreto. Pero aparte de las soluciones que él estaba buscando, también habían emociones. Ahora, ¿qué más podía haber pensado él? ¿De dónde está embarazada ella? Tal vez María le dijo, es del Espíritu Santo, se me apareció un ángel, José. Pero tal vez él no creía. No sabemos en qué tiempo sucedieron las cosas. Pero él estaba pensando en dejarla, porque si él pensaba en dejarla es porque él no creía que era del Espíritu Santo. Él pensaba que era otro hombre que había intervenido allí. Y lo que significaba que María era una adúltera o una fornicaria, ¿no? Entonces, mire los pensamientos. Ahora los sentimientos, ¿cómo sentiría como hombre? Que su novia, a quien él no ha tocado, está embarazada. ¿Quién será el otro hombre? ¿No cruzaría por su mente, si él era un hombre normal? No cruzaría por su mente que había otro hombre. ¿Quién podría ser? Pero si ella nunca se le ha visto con nadie, solo conmigo, pensaría él. ¿Quién fue? ¿Quién es el otro? Cruzaría por su mente, porque nuevamente él hasta ahí no creía que era del Espíritu Santo, porque él quería dejarla, y si él quería dejarla era porque él sabía que algo no andaba bien. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas, hay un cruce, hay información, poca tal vez información, hay dudas, ¿qué hago? ¿Cómo lo soluciono? Y también hay sentimientos. Si alguien te hirió, te afectó, hay sentimientos. Si hablamos de los sentimientos que pudo tener José, en ese momento, ¿qué sentimientos cree usted que le invadieron? Piense, ¿qué sentimientos? Su novia está embarazada y él no la tocó. ¿Qué sentimientos? Puede que se haya sentido engañado, se ha sentido defraudado, se ha sentido triste, pero también se habrá sentido enojado. Puede ser, ofendido, indignado. ¿Cuántos sentimientos pudo tener él como varón en ese instante? Los mismos sentimientos que tienes tú y que puedo tener yo cuando alguien nos defrauda. Cuando alguien creemos que nos ha defraudado, creemos que nos ha fallado, podemos tener igual esos sentimientos de enojo, de resentimiento, de soledad, de abandono, de humillación de repente, no sé, de vergüenza. Pero todos esos sentimientos son prácticamente normales en los seres humanos porque somos personas con sentimientos. Pero hay una diferencia en José que yo rescato en cuanto a los sentimientos de José,
que pudieron ser, como les digo, de dolor, de enojo, hasta podría haber venganza, podría haber. Yo no digo que hubo en él, pero entre nosotros, en los seres humanos, normalmente puede haber ese ímpetu de decir, que quiere vengarse, ¿no? De desquite. Todos esos sentimientos pueden cruzar en tu mente y en tu corazón, pero nosotros tenemos que saber elegir qué cosas vamos a permitir en nuestra vida. Cuando él dice en el versículo 19, cuando dice este versículo que él no quería infamarla, que no quería difamarla, que no quería que la gente hable mal de ella, que se vea afectado su honor, yo veo una característica buena de un hijo de Dios, que él podría tener resentimiento, que podría tener cruzar por su mente la tristeza, la decepción, el abandono tal vez, no sé, o la infidelidad pudo sentirles y decir ella fue infiel, ella me hizo daño, pudo venir todo eso a su mente, pero yo veo que él dejó que el Señor tomara control de sus emociones, porque él pudo allí vengarse de ella y levantar su voz o ir a la casa de sus padres y decirle: su hija es una fornicaria, su hija está embarazada y yo no le he tocado. Y pudo ir a los ancianos, a las autoridades de aquella época y hacerlo si se hubiera dejado guiar por su ira, si se hubiera dejado guiar por el mal sentimiento del resentimiento, si se hubiera dejado guiar por la venganza, por el espíritu de la venganza, porque todo eso toca la puerta de un ser humano, de un creyente o un no creyente. Viene la venganza, el espíritu de venganza para que te vengues, el enojo, el resentimiento, todo eso pudo venir, pero en él no gobernaron los sentimientos malos. En él se nota aquí, según la palabra, él no quiso difamarla, no quiso que la gente, que se vea afectado su honor y la gente mire o piense mal de ella, sino él quiso irse calladito, a escondidas, y que tal vez la gente piense que él la abandonó, porque si él hacía eso de irse calladito sin avisar, cuando la vieran así embarazada, podrían decir: ese José tiene la culpa, pues la embarazó y se fue, se escapó, huyó. Entonces queda mal él, pero no quedaba mal María. ¿Me entiende usted? El sacrificio que él estaba haciendo o iba a hacer, iba a ir calladito, iba a dejarla secretamente, dice. Ahora, a preferir que él quede mal, a preferir que ella quede mal, mire cómo él estaba practicando lo que estaba escrito: ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Allí no primó sus emociones negativas. Mire lo que dice la palabra del Señor en Filipenses 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué cosa dice? En eso pensad. Pero nosotros muchas veces nos inclinamos a meditar en las cosas malas. ¿De qué manera vengarse? ¿De qué manera enojados? ¿De qué manera desquitarse? A veces pensamos cómo hacerle pagar lo mismo a la otra persona con la misma moneda. Y eso, mire, eso nosotros sabemos que antes lo hacíamos, antes de ser creyentes. Pero esos mismos espíritus, esos mismos pensamientos y esas mismas ideas se mueven aún en las iglesias. Se mueven. ¿Por qué? Porque la gente, el pueblo de Dios, no lee la palabra y la olvida los consejos de Dios. Al no leer la palabra de Dios, esos consejos están enterrados, se olvidan en la mente. Así como tú te olvidas que comiste el año pasado en este mismo día. El hermano Enrique seguro se acuerda porque fue su cumpleaños, pero el resto no nos podemos acordar. ¿Qué habré comido yo ese día? ¿Qué habré almorzado? ¿Qué habré desayunado? Nos olvidamos. Así uno, cuando deja de leer las escrituras, deja de leer la Biblia, uno se olvida de la palabra de Dios. Entonces, mire el buen ejemplo que nos dejó José. Mire la decisión que él tomó. Ahora, ¿por qué él tomó esa decisión?
el tema es la guía del Espíritu. Miren, nosotros debemos estar dispuestos, debe ser una decisión tuya como cristiano, como creyente, que Dios te guíe en todo lo que tú hagas. Tal vez este problema que él tenía era un problema amoroso, sentimental. ¿Se da cuenta? Aparentemente esto no era algo religioso, no era un problema que tuvo en la iglesia. No, esto era algo cotidiano. Era su novia y estaba embarazada y él no la embarazó. Era un problema de pareja. Y allí, en ese problema de pareja, él permitió que Dios obrara. Sí, él permitió que Dios obrara, porque él no actuó en la carne. El problema de muchos cristianos, ¿por qué siempre están de problema en problema y no les va bien? Y no pueden tener esa vida cristiana victoriosa, es porque tomamos malas decisiones, no de acuerdo a los consejos que Dios nos da. Tomamos decisiones en base a la ira, en base al enojo, en base a esos malos sentimientos que como seres humanos brotan o cruzan por nuestra mente o cruzan por nuestro corazón a modo de tentaciones. Les hacemos caso a esas cosas malas, nos dejamos llevar por la ira. Si José se hubiera dejado llevar por la ira, qué terrible hubiera sido, qué triste hubiera sido, cómo hubiera terminado el resto. Pero Dios sabía a quién había escogido. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios sabe a quién ha escogido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hay otro ejemplo de fe y de dejarse guiar con Dios. Y ese ejemplo está en el libro de Daniel, el capítulo 1. Bueno, en toda la Biblia en realidad vamos a encontrar ejemplos de guía del Espíritu. Versículo 8, capítulo 1, versículo 8. Dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Por qué? Porque dice, según le hago un resumen de este capítulo, lo habían llevado a él prisionero, a él y a sus amigos, los habían llevado prisionero a Babilonia. Usted sabe, Babilonia era una ciudad, un país idólatra, lleno de pecados, de perversidades. Ellos santos, ellos temerosos de Dios, ellos santificados, separados para Dios, y de pronto llegan a esa ciudad en donde le obligan y le imponen. Ellos no llegan como invitados de honor, ellos no llegan como libres para hacer su voluntad donde ellos quieran ir. No, ellos llegan como sirvientes, como esclavos y cautivos llegan. Entonces allí le asignaron qué comida iban a comer, y como veían que ellos eran inteligentes o eran parte de los príncipes, dice, de Israel, les seleccionaron la comida del rey, la comida que el rey comía. Y ellos sabían que la comida que el rey comía, por cuántas manos habrían pasado, ¿no? Por cuántos ídolos, porque los entregaban a sus ídolos. Era una comida contaminada. Me imagino que entre ellos también habrían cosas, reptiles, qué tipos de comidas comerían, ¿no? Entonces ellos no quisieron contaminarse. ¿Por qué? Mire, y aquí la guía del Espíritu tiene que ver mucho con la palabra de Dios. La ley escrita decía que el judío no podía comer, habían comidas que no podían comer, tipos de carnes que no podían comer el cerdo, no podían comer serpiente, o sea, cuántas carnes que no podían comer. Y ellos sabían la palabra, ellos conocían la ley. Mire qué importante es conocer la palabra de Dios. Ellos respetaban, decían, la comida que ellos tienen que comer tiene que ser pues la comida como un judío. No comer comida de animal ahogado, no comer comida no comer sangre. Y los gentiles pues comían lo que querían ellos, cualquier cosa comían. Entonces ellos estaban seguros que la comida era contaminada, así que decidieron hablar con el jefe de los que le tenían allí a ellos prisioneros, y le dijeron: por favor, no nos obligues a comer esta comida. Ellos queriendo respetar la palabra de Dios, ellos queriendo respetar el consejo del Señor.
Allí ellos tuvieron la guía de Dios a través de su palabra, a través de la ley que ellos conocían, que estaba en sus corazones. Tal vez llevarían o no los rollos, no lo sé, pero ellos ya conocían la palabra y estaba dentro. Qué importante es que la palabra del Señor esté dentro de nosotros. ¿Tú te imaginas la situación de ellos? Si ellos fueron llevados prisioneros, ¿tú crees que ellos tuvieron tiempo de sacar su Biblia, sus rollos? ¿Tú crees que ellos tuvieron tiempo de escoger qué ropa llevar en este viaje? No era un viaje de placer. Ellos fueron tomados prisioneros. ¿Qué pasaría si a ti te tocara pasar eso? ¿Qué pasaría si estuviéramos en los tiempos de Daniel y tuviéramos que ser nosotros los prisioneros? ¿Qué pasaría si tú no tienes tiempo de cargar una Biblia o un celular para ir? Tendrías que tener la palabra de Dios en tu corazón. ¿Y qué pasaría si tú no la tienes? ¿Qué pasaría si solo tú sabes dos consejos? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Eso es lo único que sabes. ¿Qué pasaría? Mire qué importante es que el Hijo de Dios tenga la palabra del Señor en su corazón. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces, este joven dijo no se iba a contaminar, y mire cómo Dios lo respalda. Versículo 9 dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Daniel 1:9. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea que vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Mire el versículo 11. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, nos des legumbres a comer y agua a beber. Versículo 13, y ahí está la palabra de fe que él suelta: compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Esa es la palabra de fe. Sabes, hermana, hermano mío, cuando tú tomas decisiones que son de acuerdo a la palabra de Dios, Dios es el que te está guiando a hacerlo. Y hay muchas veces que Dios nos guía a hacerlo, nos hace recordar: no hagas esto, no hagas aquello, y no le queremos obedecer y nos vamos por otro camino. Dios te guía porque Él te va a respaldar. ¿Cuántos lo creen? Hasta aquí, cuando Daniel hablaba, decía: dame legumbres y agua, y al cabo de 10 días vas a comparar nuestros rostros con los de los muchachos que comen de la comida del rey, y tú vas a ver la diferencia, les dijo. O sea, estaba desatando una palabra de fe. Todavía no pasaba, todavía no sucedía, todavía él no tenía físicamente, no tenía una prueba de que así iba a ser. No tenía algo sólido, solo tenía su fe. Porque si Dios le dijo que no se entregara a comer esas comidas contaminadas, si Dios le dijo y él está siendo fiel a la palabra de Dios, entonces significa que Dios lo va a respaldar en todas las cosas que él emprenda. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y él lo creyó. Pero nosotros muchas veces dudamos. El policía te pide algo para su gaseosa para poderte dejar pasar, y el cristiano está que le da ahí, porque tiene miedo a que le ponga la papeleta. A veces somos así. A veces somos así. Le dan el vuelto de más al cristiano y se lo está guardando en el bolsillo. Sabe que le ha dado de más y está que lo guarda y más lejos lo cuenta todavía. Y se regocija. Nosotros, hermanos, somos de otro linaje. Amén. Somos de otro linaje. Somos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Amén. No somos pordioseros, no somos delincuentes, no le robamos al pobre ni le robamos al que trabaja. Dios nos ha llamado para bendecir a la gente. ¿Cuántos dicen amén? Más bien estamos para dar y ayudar a nuestro prójimo. Amén. Mire lo que pasó luego.
el versículo 14 dice, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Versículo 15, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Fíjese, Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos dicen amén? Repita conmigo, Dios honra a los que le honran. Amén. Prepárate a honrar al Señor con tu fe. Amén. Entonces, el Espíritu de Dios está dispuesto a guiarnos. Mire lo que dice el libro de Juan en el Nuevo Testamento, el capítulo 14. Juan capítulo 14, vamos a hablar del regalo que Dios nos dio. 14, 15. Miren lo que empieza diciendo. Y eso usted tiene que guardarlo acá y en el corazón. Si me amáis, léalo en voz alta. Si me amáis, mire, no lo leas rápido. El Señor te dice, si me amas, ¿cuál es la condición? O sea, ¿cómo sabe Dios que tú le amas? Esa es otra forma de verlo. El Señor dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, ¿cuál es la señal que tú le vas a dar a Dios de que tú le amas? Cuando tú le dices a Dios que le amas, cuando tú guardas sus mandamientos. El día que tú no guardas, el día que a ti te da la gana de pues por ahí te robas algo. Bueno, es un decir, ¿no? Porque en realidad ya los adultos no roban. A veces son los niños o los adolescentes que todavía quieren quedarse con el vuelto de la mamá, ¿no? Pero dice, si tú guardas mis mandamientos, yo sé que me estás amando. Entonces, el día que tú no guardas los mandamientos, el día que a ti se te da la gana de abrirte la página pornográfica, de mentir a tu esposo o a tu esposa, o a tu abuelo o a tu abuela, ese día, el día que tú decides por practicar el pecado, ese día tú le estás dando un buen mensaje al Señor, un mal mensaje le estás dando, le estás diciendo no te amo, porque no te obedezco. No te amo, le estás diciendo. Cuando tú mientes, cuando tú practicas algunos de esos pecados que Dios te dice que no practiques, tú le estás dando ese mensaje a Dios y le estás diciendo que tú no le amas. Pero el Señor dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué más dice el versículo 16? Y yo rogaré al Padre, está hablando Jesús, y yo rogaré al Padre, ¿y qué pasará? Y os dará otro consolador. ¿Para qué? Un consolador. ¿Saben, hermanos míos? El Espíritu Santo es un consolador. Es consolador. Así lo tituló el Señor. O sea, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Y cuando tú guardas mis mandamientos, yo voy a rogar al Padre para que te dé otro consolador, dice. Es el Espíritu Santo. Y es que en la vida de una persona mentirosa, una persona que practica la manipulación, la maldad, el hacer daño, el fraguar, el engañar, las concupiscencias de la carne, la fornicación, el adulterio, las lujurias, una persona que practica esas cosas, ¿cómo va? Dice, si tú guardas mis mandamientos, entonces yo rogaré al Padre y te enviaré el Consolador, el Espíritu Santo. Estaba hablando del Espíritu Santo. ¿Y cómo el Espíritu Santo, cómo podría habitar con una persona que ofende a Dios? Una persona que se burla de los mandamientos del Señor. ¿Cómo podría habitar? Por más que el Señor nos ama mucho y nos quiere, Él quisiera, pues, si ya dio su Hijo, dio su vida por nosotros, nos quiere dar todas las cosas. Pero cuando nosotros estamos teniendo doble vida, es como decir, teniendo dos señores. La Escritura dice, o amarás a uno y aborrecerás al otro, o amarás al otro y aborrecerás al primero. Entonces no podemos amar a Dios y al pecado, hermanos. No podemos tener a ambos.
Necesitamos nosotros santificarnos. Y como iglesia siempre estamos haciendo semanas así, al mes por lo menos una semana de santificación en donde Dios nos hable, ministre y limpie también nuestro corazón y nuestra vida. Amén. Porque no confiamos, yo no confío en mí, yo no confío en mí. Si el día que deje de leer la palabra, el día que deje de meditar en su consejo, el día que deje, ese día también dejaré de ser cristiana. Y así es. Aunque tenga el título de creyente, pero si yo dejo de meditar en la palabra de Dios, también la palabra de Dios deja de vivificar mi vida. Entonces, ¿qué pasó en Mateo capítulo 1? Versículo 20. ¿Qué pasó en el versículo 20? Con la historia de José. Ahí está, mire, José, el versículo 20, Mateo capítulo 1, versículo 20. Y pensando él en esto, dice, o sea, él estaba pensando en dejar a María secretamente. Quería dejarla secretamente sin que nadie se entere. Pensando él dejarla, ¿no? Estaba pensando, la voy a dejar, pero no importa que piensen que es mi hijo y que yo la abandoné, porque eso era lo que se iba a sospechar. Si él la dejaba secretamente, eso era lo que iban a pensar. Este José, la pobre mujer, la abandonó, la embarazó y se fue, ¿no? Entonces, pensando él en dejarla secretamente, el versículo 20, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. ¿Y qué le dijo? A ver, en voz alta. Mire qué hermoso. Un ángel se le apareció y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora, yo no sé si ya María le había explicado que esto era obra y gracia del Espíritu Santo. Yo creo que sí, porque desde el momento que él ya sabía que ella estaba embarazada, pienso que ella le dijo: es del Espíritu Santo, el ángel se me apareció. Yo deduzco eso, esas son mis conclusiones, porque entonces él la quiso dejar, ¿no? Tal vez no lo creyó, pero aquí está la parte de Dios en nuestras debilidades. Está la parte de Dios porque a pesar de que él de repente no creía o tenía dudas, qué sé yo, ¿no? Porque dudas vienen. Usted se imagina que le digan: sí, mi embarazo es obra del Espíritu Santo. Nunca se había dado eso y hasta ahora nunca. Esa ha sido la única vez. Imagínate quién, así como ahora nadie lo creería, en ese tiempo también era difícil de creerse. Era difícil. Entonces Dios tuvo que hablarle a él en sueños: no temas de recibir a María como tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. Un ángel se le apareció en sueños. Y cuando yo digo la enseñanza que José nos deja, tremenda enseñanza de fe y de una vida virtuosa, la forma como tan impecable, cómo se condujo a pesar de sus emociones, sus criterios, como hombre, como ser humano, de una forma tan impecable se condujo. Y cuando él ya estaba y Dios veía su corazón, entonces Dios envió el ángel en sueños, dice, y le dijo: no temas, o sea, no te vayas, tómala como esposa. Y vamos a la reacción de él. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo él cuando el ángel le dijo eso? Versículo 24: y despertando José del sueño, ¿qué cosa hizo? Hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mire, y yo digo, a veces tan difícil es que nosotros aceptemos la guía del Espíritu. Esto que le pasó a José era muy difícil. Esto que le pasó a José era algo imposible.
Era algo increíble, y cuando digo increíble no me refiero a grande, no, increíble de no creerse, de no se creerse esa historia de que estaba embarazada del Espíritu Santo. Pero viene Dios a través de sueños y le dice: no temas, recíbela como tu mujer. Y él al día siguiente fue y la recibió por un sueño. Ahora, ¿cuántos de nosotros soñamos? Dios nos habla a través de sueños. Y uno dice, ¡ah! Nos despertamos y, ay, tuve un sueño, sí, qué extraño este sueño. Pero a veces el sueño nos indica, nos da una indicación, da un consejo y ni siquiera lo tomamos en cuenta. O ya, bueno, nosotros en realidad soñamos, pero siempre cualquier situación tiene que ir relacionada con la palabra de Dios. Por más que haya un sueño, una revelación, alguien me diga, aparezca un ángel, te diga ponte de cabeza o haz algo en contra de la palabra de Dios, nosotros no podemos obedecerle. Hay gente que ha visto ángeles, ha visto visiones, y les pongo el ejemplo de los 3 pastorcitos que vieron a la Virgen María, que les dijo que recen no sé qué virgen, que recen el escapulario, que recen el rosario, qué sé yo, y que adoren a la Virgen, les dijo, que ella es la madre de Dios. Ahora, eso lo vieron y ellos no lo niegan, dice que son testigos de que ellos vieron eso, pero lo que ellos vieron no significa que esa es la voluntad de Dios. Esa fue una visión mentirosa, engañosa. ¿Por qué? Porque va en contra de la palabra de Dios. Y Dios dice que si un ángel o alguien se aparece y te enseña una doctrina diferente de la que Dios te ha enseñado en su palabra, sea anatema. No le digas bienvenido, no lo aceptes. ¿Por qué? Porque Satanás se viste de ángel de luz, dice. O sea, Satanás puede tomar la imagen de un ángel y decirte que blasfemes contra Dios, o que no, ya Dios no existe, ahora existe otro Dios, te puede decir. Pero la palabra de Dios dice que no le creas. Ningún ángel de Dios te va a enseñar algo que está en contra de su palabra. Lo que es de Dios, si un ángel pudiera aparecerse, una revelación pudiera existir, siempre va a confirmar la palabra de Dios, eso es de Dios. Pero todo mensaje extraño, todo mensaje mentiroso, no lo creas, aunque te lo digan por internet. Hay gente que anda detrás viendo todas las noticias, que sí, que vieron al santito no sé cuánto, la aparición no sé qué, vieron extraterrestres, vieron esto, vieron lo otro. Hermanos míos, la iglesia no está para ser engañada. Amén. Usted no puede ser engañado por cualquier imagen, por cualquier noticia, por cualquier cosa. Usted tiene que leer la Biblia. Y si está dentro del marco de los consejos bíblicos, amén. José tuvo el sueño y le creyó al sueño, porque ya se había dicho, las escrituras decían ya, habían profetizado, Isaías había profetizado que iba a nacer y que iba a ser en Belén. Entonces él sabía que había una promesa que iba a nacer el Hijo de Dios. Es difícil para una persona que no está leyendo o no tiene la palabra en su corazón, es difícil obedecer la palabra de Dios cuando no la tiene en el corazón, cuando solo la tiene en el intelecto, solo está en su mente. Si José lo hubiera tenido en su mente, hubiera dicho, no, pero eso no puede ser. ¿Cómo va a ser que va a obrar gracia el Espíritu Santo? No, para que una mujer se embarace tiene que haber ahí, ¿no?, un hombre y una mujer físicamente. ¿Cómo va a ser del Espíritu? Su mente le hubiera traicionado, pero él no actuaba de acuerdo a su forma de pensar. Él actuaba de acuerdo a lo que decía la palabra y su fe en Dios. Y por su fe en Dios, él no quiso infamar a María, él no quiso hacerle daño a ella, hablar mal de ella o murmurar contra ella. Su fe le enseñaba a actuar sabiamente, decorosamente, prudentemente. Nosotros necesitamos esa guía de Dios. Amén. Tú necesitas, yo necesito esa guía de Dios. El libro de Mateo, el capítulo 2, continúa la historia. El capítulo 2
versículo 14. Antes de leer eso voy a contarle un poquito la historia. Entonces ya, el bebé nació. Y cuando nació el bebé vinieron los 3 reyes magos, ¿se acuerdan? Los 3 reyes magos, ¿por qué? Porque esos reyes magos habían leído las profecías de Isaías, que hablaba que iba a haber una estrella que iba a guiarles a donde estaba el niño recién nacido, el Hijo de Dios, el Rey de los judíos. Esa profecía ellos la leyeron en otro país y ellos creyeron en esa profecía porque encontraron la estrella, ¿no? Entonces ellos vinieron buscando esa estrella y ya pues vinieron buscando al Mesías. Llegaron hacia Herodes, conversaron con Herodes, el rey de ese tiempo, y le dijeron: venimos a adorar al niño, al rey de los judíos. Y Herodes se puso enojado, resentido, molesto, envidioso. Todas las cosas malas le fluyeron. ¿Qué otro rey si él se consideraba el rey de los judíos? Pero ellos le dijeron que según la profecía Dios iba a enviar al Salvador. Entonces él hizo la apariencia de que estaba de acuerdo y dijo: me avisan cuando lo encuentren para que yo también vaya a adorarles. Pero en realidad lo que él quería era matarlo. Entonces los reyes continuaron su camino, llegaron a adorar a Jesús, le trajeron que usted conoce la historia, ¿no? Conoce el incienso, mirra, sus tesoros, le ofrecieron a Jesús, al niño, y cuando ya se regresaban, un ángel se les apareció a los reyes magos y les dijeron, el ángel les dijo que Herodes estaba queriendo matar al niño. Entonces, mire, a través de una revelación que el Espíritu Santo les dio a los reyes magos, ellos se fueron por otro camino, obedecieron y se fueron por otro camino. Se dejaron guiar por Dios, se fueron por otro camino, obedecieron a la guía de Dios. Y en el caso de María y José, ahí es donde Dios le muestra a José. Versículo 13. Después que partieron ellos, los reyes magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, o sea José despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Obediencia. Qué incómodo para él. Él tenía allí a su esposa, su hijo, estaban recién nacido, y de pronto viene el ángel y dice: huye, escápate. Y esa noche él tenía que alistar todo lo que tenía, empaquetarlo y salir huyendo. ¿Por qué? Porque un sueño, el ángel le dijo que Herodes quería matarlo. Y era cierto, Herodes decretó una ley para que todos los niños menores de 2 años mueran. Y mataron a todos los niños menores de 2 años. Él quería asegurarse que el tal rey de los judíos muera y no esté vivo. Pero Dios sabe guiar a su pueblo. Dios sabe guiar a sus hijos. Así que no hay ningún impedimento en este mundo que nos lleve o impida la prosperidad y la bendición de Dios y la protección de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando un hijo de Dios se deja guiar por el Señor, no hay Herodes, no hay nada que lo impida. Dios va a guiar a su iglesia, Dios va a guiar a su pueblo a lo mejor, a lo correcto, a lo más sabio, a lo que trae más bendición. ¿Cuántos dicen amén? Pero es necesario que obedezcamos, hermanos. A veces nosotros no queremos obedecer porque hay la incomodidad. La incomodidad de repente de que él reciba una embarazada como esposa. Pero no era su hijo. Pero tenía que creer que era hijo de Dios. La incomodidad de a medianoche levantar su equipaje y irse huyendo a un lugar desconocido. Y quién sabe cómo te irá a ir en tu economía allí, cómo te irá a ir, encontrarás trabajo, no encontrarás trabajo, dónde vivirás, de qué vivirás, cuánto estará el alquiler, te alcanzará para vivir o no. Todas esas incomodidades que uno no piensa ahora. Te cuentan la historia, Navidad, la estrella, se hace un teatro, una película, se ve bonito, todos con su túnica, pero nos olvidamos de la realidad. La realidad es fuerte. Cuando uno tiene que tomar decisiones, son fuertes. Tal vez tienes que perder, tal vez no te conviene. Humanamente, aparentemente no te conviene. Aparentemente, humanamente, si José le hubiera dicho a su amigo, a su vecino: oye, me he soñado que un ángel me dijo que huya porque van a matar a mi hijo. El vecino, que le hubiera contestado:
Ay, son sueños. ¿Qué habrás comido? Pues mucho trigo. ¿No? A veces las personas que no conocen de las cosas de Dios te dicen eso, te responden, te aconsejan a su manera. Pero la palabra de Dios es la mejor consejera, amén. Es importante la obediencia. Para que Dios te guíe, tú tienes que obedecerle, de otra no hay. No hay. Aunque no te caiga, aunque no te parezca, aunque parece que no es, pero no creo, pero es más difícil, sí, pues, es más difícil, pero Dios sabe, porque el final va a ser bueno. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a tener ese tiempo de oración, pidiendo la guía de Dios. De pronto vamos a reconocer, porque es importante reconocer. ¿Sabe? Nosotros podemos orar y pedirle a Dios la guía, pero si reconocemos que somos obedientes, perezosos para escuchar su palabra o para obedecerla, tienes que reconocer, Señor, ¿sabes qué? De verdad, a mí soy perezoso, ¿no? No leo la Biblia, tal vez no oro, no sé orar o me aburro. Todo eso tienes que decirle a Dios. Es importante porque Él es el que te va a ayudar. Tienes que reconocer cuál es tu debilidad para que Él te ayude. Y luego vamos a orar para que nos guíe y aprendamos a ser guiados por Él, porque ese es otro asunto. A veces Él te está guiando y no entiendes el mensaje. A veces no entendemos el mensaje que Dios nos está dando. Entonces, pedir al Señor que nos ayude. Padre amado.